Gloria a Dios. Bien, que el Señor les continúe bendiciendo. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes para poder compartir la palabra del Señor. Queridos hermanos, amigos también que nos escuchan. Adelante en Cristo Jesús, poniendo nuestra esperanza en el Señor, sabiendo que Cristo pronto, pronto viene por su pueblo. Bendito el Señor para siempre. Bien, vamos a entrar a la palabra del Señor. El tema que vamos a traer en esta ocasión se titula Hay poder en la sangre de Cristo. Bien, vamos a leer aquí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciando sus vidas hasta la muerte. Bien, si lee el versículo 10 va a ver usted que han vencido a Satanás. Se refiere al dragón, la serpiente antigua, al diablo. Y el versículo 11 dice, y ellos le han vencido mediante la sangre del Cordero. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar del poder que tiene la sangre de Cristo, del poder y cómo aplicar también esto. Eh, es algo aplicable, pero también hay que entender, aún muchas personas pueden enseñar que la sangre de Cristo ya no tiene poder, eh, y, y hay una enseñanza muy mala por ahí. Pero tenemos que tener cuidado. Hemos leído para empezar un versículo que está ya para los últimos días, que está prácticamente para tiempos ya apocalípticos y todavía sigue hablando del poder de la sangre de Cristo. Entonces, esta sangre que menciona aquí Apocalipsis, prototípicamente hace referencia, fíjese, hasta el capítulo 12 de Génesis, de Éxodo. Eh, todo lo que Moisés hizo, y Faraón, y todo, era algo prototípico. O sea, Faraón representaba al diablo, Moisés representaba a Cristo, la sangre de los corderos representaban a Jesús. Entonces, y aquello prototípico es mencionado aquí en varias ocasiones en el capítulo 12, cuando ellos fueron liberados de la esclavitud egipcia. Y el Señor también los ha libertado a nosotros de la esclavitud del pecado de este mundo. Entonces, aquí en el libro de Éxodo capítulo 12, menciona la sangre de los corderos, el cordero pascual, que iniciaron aquí por orden de Dios. Dice que en el capítulo 12 de Éxodo, verso 3, dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Entonces, el versículo 7 dice, y tomarán de la sangre y pondrán en los postes y en los dintel de las casas que lo han de comer. Verso 12 sigue hablando del poder que tenía la sangre del cordero. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Pero puede seguir leyendo el verso 14, verso 21, verso 23, y usted va a ver el poder que tenía esa sangre de esos corderos, que prácticamente, aunque dice la Biblia, que solamente cubrían el pecado, pero prototípicamente estaba representando a la sangre de Cristo. Y Israel era beneficiado, aunque sea por cierto beneficio que tenía ese sacrificio de los corderos. Entonces, ahora, imagínense ahora, nosotros no tenemos un cordero pascual, gracias a Dios tenemos lo mejor. Tenemos a Jesucristo que se entregó y murió como un cordero en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado y no quitarle el poder que contiene las promesas de nuestro Dios. La sangre de Cristo
es aplicable hoy en día. Vamos a estar viendo al final de este mensaje. Y, y nosotros tenemos que disfrutar de este gran beneficio, del gran poder que tiene la sangre preciosa de Jesús. Por ello hay algunos predicadores que lastimosamente no han visto todos estos pasajes que yo tengo aquí en esta ocasión, pero póngale usted mucha atención y si quiere escriba estos pasajes, donde usted se da cuenta que el poder que contiene todavía la sangre de Cristo, y hay que mencionar eso. Repito, es algo aplicable, hay que aplicarlo para nuestro beneficio. Yo personalmente, no teóricamente, yo quiero decirle que yo me cubro con esa sangre preciosa de Jesús todos los días y puedo sentir en mi vida la tranquilidad que me da estar cubierto con esa sangre del Señor. O sea, no es algo que Jesús derramó su sangre, solamente vamos a mencionar su nombre y todo. Es algo tremendo. Muchas veces la gente lo hace algo teórico todo, pero no entramos a lo práctico. Y la sangre de Cristo es de aplicarla a nuestra vida, practicando y mencionando lo que la Biblia enseña. Sea bendito el Señor. Mire, aquí el apóstol Pedro dice, el apóstol Pedro, el pastor de la primitiva iglesia, aquí en Primera de Pedro dice en el capítulo 1, versículo 2, somos elegidos y santificados. Y esto no fue al principio de su ministerio, habían pasado ya muchos años. Cuando él escribe la primera carta, él dice que ya era un anciano. Y santificados y rociados, oiga, por la sangre de Jesucristo. Versículo 18, verso 19 dice, fuimos rescatados mediante la sangre de Cristo. Somos rescatados mediante la sangre de Cristo. O sea que el poder de la sangre de Cristo sigue teniendo ese poder, ese beneficio grande. Aquí vamos a volver a Mateo, ¿verdad? Cuando el Señor habla de su sangre, y esto se iba a enseñar por todas las generaciones. Entonces, el Señor dice aquí, cuando iban a tomar la Santa Cena por primera vez en lugar de la Pascua, aquí en Mateo 26, verso 28, el Señor dice, porque esta sangre del nuevo pacto es derramada por muchos. Oiga, es derramada por muchos, dice, para remisión de los pecados. Imagínese usted cómo nosotros vamos a abandonar ese beneficio tan grande. O sea, la sangre de Cristo sigue teniendo poder. Claro que sí. Aquí el Señor dice, la sangre del nuevo pacto. No nos podemos excluir nosotros de esta gran bendición que el Señor ha establecido. Tenemos que tener mucho cuidado. Este no es un fanatismo, no es una religiosidad, como muchos lo pueden tomar, pero usted y yo cubrámonos con la sangre preciosa de Jesús. Esa sangre, Satanás le tiene miedo. El diablo quisiera desanimarnos a nosotros, enfermarnos, destruirnos. Pero cúbrase con la sangre preciosa de Jesús. Quisiera desanimarnos el diablo, deprimirnos, pero cúbrase con la sangre de Jesús. Esto no ha pasado, hermano. Esto sigue vigente, el gran poder que tiene la sangre de Cristo. Aquí, en el libro de los Hechos, oiga lo que dice el apóstol Pablo, Hechos 20:28, dice que Jesús ganó a su iglesia con su propia sangre. ¿Y usted no es iglesia de Cristo? Él nos ganó, dice, con su propia sangre. Saque usted la conclusión, ¿tiene poder la sangre de Cristo o no tiene poder todavía? ¿Quedó al pasado eso ya?
quiero decirle que no. Entonces, Hebreos 12:24 dice que Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Habla mejor, no dice hablaba, habla mejor que la de Abel. Habla mejor que la de Abel. Entonces, ese beneficio ahí está todavía. El poder que tiene la sangre de Jesús. Sea Cristo glorificado para siempre. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Oiga, ¿por qué no aplicar estos pasajes y entenderlos? A quien Dios puso, dice, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A través de la sangre de Cristo, nuestros pecados han quedado borrados, han quedado en el pasado. Han quedado en el pasado. Entonces, no es que Jesús derramó su sangre y a nosotros no hay que mencionarla. ¿Cómo no? Hay que mencionar la sangre de Cristo. Ya va a ver usted lo que dijo David. Quizás David sin darse mucho cuenta de lo que estaba diciendo, pero Dios lo inspiró a hablar de los redimidos de Jehová y dijo, díganlo, díganlo. Entonces, usted y yo tenemos que hacer confesión que la sangre de Cristo tiene poder aún, que esa sangre fue derramada. ¿Sabe que yo he descubierto que nosotros somos purificados por el Padre, purificados por el Hijo y por el Espíritu Santo de Dios? Y aún por su sangre. Imagínese usted, estamos llenos de beneficios, pero muchas veces el cristiano no disfruta esto por no escudriñar la palabra del Señor o por escuchar herejías, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 1, versículo 8. Entonces, ya hemos mencionado unos pasajes tan importantísimos y seguiremos mencionando más pasajes, aún en el Nuevo Testamento. Aquí dice Efesios 1:7 y Colosenses 1:14 dice lo mismo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Lo mismo que dice Efesios 1:7 lo dice Colosenses 1, versículo 14. Dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre y perdón de pecado? Le está hablando a dos iglesias gentiles, a los de Colosa y a los de Éfeso. Oiga, ¿en quién tenemos redención? Mire, por su sangre tenemos redención. No dice teníamos, tenemos redención y el perdón de pecado por su sangre. La Biblia realmente nos da la respuesta de nuestras dudas muchas veces. Sea glorificado el Señor para siempre. Efesios dice, capítulo 2, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aquí el énfasis del apóstol es que está hablando con una iglesia gentil. Aquí en el libro de Efesios 2:13. Ahora somos cercanos.
por la sangre de Cristo somos cercanos. Sea glorificado el Señor. Mucha gente le tiene miedo a Satanás, un gran pánico, un gran miedo, y andan allí y no tienen el valor de enfrentarse al enemigo, reprenderlo en el nombre de Jesús, por las falsas enseñanzas, por no aprender bien las cosas. Pero Satanás tiene miedo que nosotros mencionemos la sangre poderosa de Jesús, que nos cubramos con la sangre de Cristo. Es de disfrutar de lo que Dios ha establecido. Es de disfrutarlo. El apóstol Pablo sigue hablando más, y el apóstol Juan, en Primera de Juan, en Apocalipsis, sigue hablando más la Biblia de este gran beneficio que nosotros debemos de aplicarlo en nuestras vidas. Hacer mención del poder que tiene la sangre de Cristo. Esta sangre del nuevo pacto es derramada por muchos. Es derramada por muchos, dice, para remisión de pecado. Aquí dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 14, mira el gran poder que tiene la sangre de Cristo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Imagínense el poder que tiene el sacrificio que el Señor hizo derramar su sangre. Nos hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea que nosotros, a pesar de lo imperfectos que somos, delante de la presencia de Dios somos perfectos. Por el sacrificio, no que tenía, sino que tiene el sacrificio, el poder que tiene el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tiene un gran poder. Él derramó su sangre, y esa sangre no era únicamente para quitarle la vida al Cordero. Esa sangre es para que nosotros podamos aplicarla a nuestra vida, mencionarla. Juan dice que el Señor Jesús derramó hasta su última gota de sangre de su cuerpo, porque Juan, el mejor escritor de los 4 evangelios, él estuvo frente a la cruz del Calvario valientemente y vio, dice, que de último salía sangre y agua del costado, como diciendo que ya había derramado la última gota de su sangre para darnos ese gran poder a nosotros. Sea bendito el Señor para siempre. Entonces, aquí en Primera de Juan 1:7 dice, pero sí andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. No dice nos limpió o nos limpiaba, sino que dice nos limpia de todo pecado, de todo pecado. Entonces, es algo que nosotros debemos de aplicar a nuestra vida, disfrutar de ese sacrificio del Señor Jesús, mencionar la sangre. Yo le garantizo a usted que Satanás le tiene miedo que usted mencione su sangre. Satanás le tiene mucho miedo que usted mencione la sangre de Cristo. Entonces, imagínese este versículo. La sangre de su Hijo nos limpia. No, esta palabra nos limpia. Aquí en 1 Juan 1:7. Esto significa que sigue trabajando el poder de la sangre de Cristo por la fe en esa sangre. Nosotros seguimos siendo limpios, seguimos siendo limpiados por esa sangre que tiene poder para limpiarnos. Bendito el Señor. Entonces,
Aquí, aquí viene cómo nosotros tenemos que aplicarnos. En el libro de Éxodo, que era algo prototípico, pero era literal también, al mismo tiempo era literal en los días de Moisés y en los días de Israel, pero fue aplicada de una manera exacta como el Señor les dijo, y de esa manera esa sangre del cordero tenía que aplicarse y eso beneficiaba. Y esto no se hizo una vez, hermano. Esto que menciona aquí Éxodo 12 era todos los años, una vez al año, en el mes de Aviv, que en Babilonia era el mes Nisan. Aquí es el primer mes del mes judío hebreo, el mes de Aviv, que para nosotros es enero. Se tenía que aplicar y hacer este sacrificio. Pero había una aplicación que el Señor les explicó a los hijos de Israel que tenían que hacer. Y eso es lo que vamos a continuar leyendo aquí, ¿verdad? En el capítulo 12, verso 7 dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 14. Son órdenes de Dios que el Señor les había dado. Nosotros no lo vamos a hacer de esa manera, claro que no. Pero es algo que estaba siendo prototipo de que también nosotros en un estado espiritual tenemos que también aplicar esto, pero espiritualmente. El versículo 12 dice, y este día será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. O sea que Israel, al pasar los años, ellos seguían haciendo este sacrificio. Sabe que el capítulo 32, verso 1, creo que está de los Salmos, David dijo que los pecados de Israel eran cubiertos. Dios los cubría, no los quitaba, los cubría por lo menos. Entonces, sin embargo, ahora nosotros sabemos que la sangre de Cristo a nosotros no es como la de los corderos, sino que es un solo sacrificio que hizo para nosotros. Pero hablando de aplicarla, nosotros tenemos que mencionar el poder que tiene la sangre de Cristo todos los días de nuestra vida, si fuera posible. Entonces, aquí dice en el verso 21 del capítulo 12, dice aquí en Éxodo, dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos cordero por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Es la forma de lo aplicable. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros lo vamos a aplicar? Bien, vamos a estar viendo lo que dice el Salmo, este versículo de que leímos en esta ocasión del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, que dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciando sus vidas hasta la muerte. Aquí viene lo aplicable. David dice en el libro de Salmo 107, versículo 2. Dice, díganlo los redimidos. Es la cosa que hace la sangre de Cristo, redimirnos. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Díganlo, confiésenlo, ¿verdad? Entonces, es algo que de esa forma nosotros lo aplicamos. Que nosotros confesamos que el poder de la sangre de Cristo, que somos beneficiados por la sangre de Cristo. Entonces, aquí en Apocalipsis, imagínese usted Apocalipsis, que ya esto es para los últimos días, ya lo último ya de la Biblia. Aquí en el capítulo 1 dice
el versículo 5, al que nos amó, hablando de Jesús, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. Con su sangre. ¿Se da cuenta? O sea, que nosotros somos lavados con la sangre de Cristo. Esto es por todas las generaciones. Entienda ese pasaje del capítulo 12. Eso dejó de ser, porque ya no es necesario sacrificar corderos. Ahora nosotros tenemos nuestro cordero. Apocalipsis capítulo 10, versículo 14. Con un solo sacrificio. Dice que nos ha perfeccionado a los santificados. Con un solo sacrificio. Y el sacrificio de Cristo fue derramar su sangre en la cruz del Calvario. Y de esa manera somos perfeccionados y somos redimidos, somos santificados. Así que tengamos mucha reverencia al poder que tiene la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, les digo, reverenciemos y no hablemos cualquier cosa porque alguien dice algo. Quiero decirles que no. La sangre de Cristo sigue teniendo poder. Sea bendito el nombre del Señor por su gran amor que derramó su sangre para podernos redimir. Así que usted siga cubriéndose con esa sangre poderosa, ese sacrificio poderoso que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Bendito el Señor. Así que no se olvide de llamarnos a este número y que el Señor les continúe bendiciendo. Amén.